Todos hemos pasado por momentos en los que las cosas no salen como esperamos. Quizás has tenido un día en el que todo parece ir en tu contra y sientes que el mundo conspira para que no puedas avanzar. ¿Te ha pasado? A menudo, en esos momentos, el ego entra en acción, haciéndonos tomar las circunstancias de nuestra vida demasiado en serio, generando un sufrimiento innecesario. Pero, ¿por qué sucede esto? Según un curso de milagros, el problema radica en el apego. El ego nos lleva a aferrarnos a cómo creemos que deberían ser las cosas, creando una expectativa rígida. Y cuando la realidad no se alinea con esa expectativa, el resultado es dolor y frustración. Imagina que estás planeando un viaje muy especial. Has pasado semanas organizando cada detalle, desde el hotel perfecto hasta las actividades que harás. El día llega y de repente, el clima cambia, tu vuelo se retrasa y tu plan perfecto empieza a desmoronarse. En ese momento, el ego grita, esto no debería estar pasando así. Esa voz interior que se resiste a aceptar la realidad tal como es precisamente lo que genera el sufrimiento. Desde la perspectiva del budismo tibetano, este apego es una de las principales causas de sufrimiento en nuestra vida. Cuando nos aferramos a una idea fija de cómo deberían ser las cosas, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias expectativas. El ego se alimenta de este apego, creando una ilusión de control que cuando se rompe, nos deja sintiéndonos vulnerables y desilusionados. El budismo enseña que la clave para superar este sufrimiento es practicar el desapego. No significa que dejemos de preocuparnos por las cosas, o que no pongamos nuestro corazón en lo que hacemos. Más bien, se trata de aprender a soltar la necesidad de controlar los resultados. Es aceptar que, aunque podemos planear y esforzarnos, hay muchas cosas que escapan a nuestro control. Por ejemplo, piensa en una flor. Puedes cuidarla, regarla y darle todo lo que necesita para crecer, pero no puedes controlar la forma exacta en que florecerá o cuándo lo hará. De la misma manera, en la vida, podemos hacer lo mejor que podamos, pero debemos dejar ir la idea de que todo saldrá exactamente como lo imaginamos. Este es el verdadero desapego. Al desapegarnos de las expectativas rígidas, comenzamos a vivir con más libertad y menos sufrimiento. Un curso de milagros nos invita a ver más allá de las ilusiones que el ego crea y a confiar en que, aunque las cosas no siempre salgan como esperamos, cada experiencia nos ofrece una oportunidad para aprender y crecer. La próxima vez que te sientas atrapado en la frustración, recuerda, es tu ego el que te hace tomar las cosas tan en serio. Respira, da un paso atrás y pregúntate, ¿realmente necesito que esto sea exactamente como lo imaginé para ser feliz? La respuesta, probablemente, te sorprenderá. Desde pequeños, muchos de nosotros hemos aprendido que el sacrificio es una muestra de amor. Nos han enseñado que para demostrar cuánto nos importa a alguien, debemos estar dispuestos a sufrir, a renunciar a nuestras necesidades y deseos por el bien de los demás. Pero, ¿es realmente el sacrificio una expresión genuina de amor? Según un curso de milagros, esta creencia es una trampa del ego. El ego nos hace pensar que cuanto más nos sacrificamos, más valiosos somos, tanto para los demás como para nosotros mismos. Nos impulsa a creer que el dolor y el sufrimiento son necesarios, casi como si fueran un precio a pagar para ser merecedores de amor. Pensemos en una situación común, una madre que se sacrifica constantemente por sus hijos, renunciando a su propio bienestar y felicidad. El ego le susurra que este sacrificio es la mayor prueba de amor que puede ofrecer. Sin embargo, a largo plazo, este sacrificio no solo la deja agotada y resentida, sino que también puede generar un ciclo de dolor en la relación con sus hijos. Al final, nadie realmente gana cuando el sufrimiento se convierte en la moneda de cambio del amor. El budismo tibetano también aborda este tema de manera profunda. Enseña que el verdadero amor y la compasión no requieren de sacrificio, sino de presencia y entendimiento. Cuando amamos desde un lugar de desapego y claridad, no sentimos la necesidad de sacrificarnos o sufrir. En cambio, actuamos desde la sabiduría, comprendiendo que el amor genuino no busca imponerse ni exigir,
sino simplemente ser. El sacrificio, tal como lo entiende el ego, es una ilusión que nos mantiene atrapados en un ciclo de dolor. Creemos que al sufrir por los demás, estamos haciendo algo noble, cuando en realidad estamos perpetuando una creencia errónea de que el amor es escaso y debe ganarse a través del sufrimiento. Este ciclo nos drena y nos aleja de la verdadera esencia del amor, que es generoso, libre y sin condiciones. Imagina un escenario en el que te encuentras constantemente cediendo en una relación, renunciando a tus propios deseos y necesidades para evitar conflictos o para hacer feliz a la otra persona. Con el tiempo, este patrón de sacrificio crea un resentimiento silencioso, una sensación de pérdida que se acumula hasta que eventualmente explota en formas de frustración o tristeza. Este es el ciclo que el ego promueve, un ciclo donde el sufrimiento se convierte en la norma. Un curso de milagros nos invita a ver más allá de este engaño del ego. Nos recuerda que el verdadero amor no exige sacrificio ni sufrimiento. Al contrario, el amor auténtico nos nutre, nos eleva y nos permite ser nosotros mismos sin la necesidad de renunciar a nuestra felicidad. Cuando amamos sin sacrificio, creamos relaciones basadas en el respeto mutuo, la comprensión y la libertad. La próxima vez que sientas que debes sacrificarte para demostrar tu amor, detente un momento y reflexiona. Pregúntate, ¿estoy actuando desde el amor verdadero o desde una creencia impuesta por el ego? ¿Es este sacrificio realmente necesario o estoy perpetuando un ciclo de dolor innecesario? Al cambiar nuestra perspectiva, podemos romper este ciclo y comenzar a experimentar un amor más auténtico y libre. El ego tiene muchas formas de manifestarse en nuestra vida diaria, algunas más sutiles que otras. Estas manifestaciones son como máscaras que el ego utiliza para mantenernos atrapados en sus juegos, alejándonos de nuestra verdadera esencia. Vamos a explorar 4 de estas manifestaciones: el ególatra, el egoísta, el egocéntrico y el autosacrificio. Cada una representa una distorsión del amor propio y la manera en que nos relacionamos con los demás. Primero, hablemos del ególatra. Esta es la persona que exagera su propia importancia, llegando a venerarse a sí misma. Un ególatra se considera superior a los demás, creyendo que su opinión, habilidades o logros son más valiosos que los de cualquier otra persona. Es alguien que, en su mente, ocupa el centro del universo. Un ejemplo claro sería una persona que en su trabajo se niega a escuchar ideas de sus compañeros porque cree que solo sus propuestas son válidas. Esta actitud no solo crea un ambiente tenso y desagradable, sino que también limita el crecimiento personal, ya que al estar tan centrado en sí mismo, el ególatra se cierra a nuevas ideas y perspectivas. Luego, tenemos al egoísta. Este es alguien que solo se preocupa por sí mismo, sin considerar las necesidades o sentimientos de los demás. Un egoísta toma decisiones basadas únicamente en lo que le beneficia, ignorando cómo sus acciones pueden afectar a otros. Un ejemplo podría ser una persona que siempre elige qué hacer durante el tiempo libre en pareja, sin considerar las preferencias o deseos de su compañero. Este comportamiento crea un desequilibrio en las relaciones, ya que la falta de reciprocidad y empatía puede llevar a sentimientos de frustración y desconexión emocional. Ahora hablemos del egocéntrico. A diferencia del ególatra, que se considera superior, el egocéntrico busca constantemente el protagonismo y el control. Necesita ser el centro de atención en cualquier situación, ya sea en una conversación, en una reunión o incluso en momentos de descanso. Un ejemplo común es la persona que durante una charla en grupo siempre redirige la conversación hacia sus propias experiencias, sin permitir que otros compartan sus historias o puntos de vista. Este comportamiento no solo es agotador para quienes lo rodean, sino que también impide la formación de conexiones genuinas y el entendimiento mutuo. Finalmente, tenemos el autosacrificio. Aunque a primera vista puede parecer lo opuesto al egoísmo, en realidad es otra cara del ego. Aquí, la persona siempre se ocupa de los demás, pero nunca de sí misma.
Es alguien que cree que debe renunciar a sus propias necesidades y deseos para cuidar de los demás, a menudo hasta el punto de la autodestrucción. Estas cuatro manifestaciones del ego, el ególatra, el egoísta, el egocéntrico y el autosacrificio, aunque diferentes en apariencia, comparten una raíz común: la desconexión de nuestro ser auténtico. Cada una de ellas representa una forma en que el ego intenta protegernos del dolor, pero en realidad nos aleja de la verdadera paz y felicidad. Al reconocer estas manifestaciones en nosotros mismos, podemos comenzar a liberarnos de ellas, abriendo espacio para una vida más equilibrada y armoniosa. El ego, en su esencia, es una máscara que nos ponemos para interactuar con el mundo. Esta máscara oculta nuestra verdadera esencia, la parte más genuina y pura de nosotros mismos. A través de ella, el ego busca constantemente halagos, aprobación y control sobre las situaciones y las personas que nos rodean. Cuando nos dejamos llevar por esta máscara social, comenzamos a comportarnos de maneras que no reflejan quiénes realmente somos. Podemos adaptarnos a lo que creemos que los demás esperan de nosotros, moldeando nuestra personalidad para encajar, para agradar, para ser aceptados. Un ejemplo común es cuando alguien exagera sus logros en una conversación para impresionar a los demás, buscando su aprobación y reconocimiento. Pero, en realidad, este deseo de aprobación y control nos aleja de la paz interior. Cuando nuestro valor se basa en cómo los demás nos perciben, nos volvemos vulnerables a la crítica y al rechazo. Vivir con esta máscara social es agotador, porque nos obliga a mantener una imagen que no es sostenible a largo plazo. Para liberarnos de esta máscara, es fundamental reconocer que no necesitamos la aprobación externa para sentirnos completos. Nuestra verdadera esencia no depende de la validación de los demás. Al quitarnos esta máscara, podemos vivir de manera más auténtica, conectando con nuestra verdadera naturaleza y permitiendo que nuestras acciones surjan desde el amor y la compasión, no desde el miedo o el deseo de control. El ego, aunque a menudo lo percibimos como algo único, en realidad tiene dos caras muy distintas. Por un lado, se presenta con la cara de la inocencia, disfrazado de bondad, sacrificio e incluso espiritualidad. Es el ego que nos hace sentir que, al sacrificarnos o al hacer grandes gestos de bondad, estamos siendo virtuosos. Este ego parece noble, pero en el fondo busca reconocimiento, desea ser visto como bueno por los demás. Por otro lado, está la cara de la culpabilidad, donde el ego se manifiesta a través de la manipulación, la especulación y el constante sentimiento de culpa. Aquí, el ego nos hace sentir responsables por todo, cargando con culpas que no nos pertenecen, o usando la culpa para manipular situaciones a nuestro favor. Es esa voz interna que nos juzga y nos hace creer que nunca somos suficientes, que siempre estamos fallando de alguna manera. Esta dualidad del ego es una trampa que nos mantiene atrapados entre la búsqueda de aprobación y el temor a ser juzgados. Nos mueve entre el deseo de ser vistos como buenos y el miedo constante a ser descubiertos como malos. Es un ciclo que alimenta el sufrimiento y nos aleja de nuestra verdadera naturaleza. Reconocer estas dos caras del ego nos permite empezar a desmantelar su influencia sobre nuestra vida. Al hacerlo, podemos liberarnos de la necesidad de ser perfectos o de sentirnos culpables, y en su lugar, vivir con autenticidad, aceptando tanto nuestras luces como nuestras sombras. La verdadera libertad viene al trascender esta dualidad, al permitirnos ser simplemente quienes somos, sin máscaras y sin culpa. El ego nace del miedo, un miedo profundo a la separación. Desde el momento en que nos sentimos separados de los demás, de la vida o incluso de nuestra propia esencia, el ego toma el control, intentando manejar todo a su alrededor. Este miedo impulsa al ego a crear diferentes identidades según el contexto en el que nos encontremos. En un entorno social, el ego puede mostrarse amable y complaciente, buscando aprobación y reconocimiento. Pero en la intimidad, puede transformarse en algo completamente distinto: crítico, inseguro, controlador.
Esta necesidad de control, de asegurarse de que todo esté bajo su mando, proviene del miedo a lo desconocido, al cambio, a la pérdida. Sin embargo, este intento de controlar cada aspecto de la vida solo nos lleva a un ciclo interminable de estrés y agotamiento. Al final, el control que el ego busca es una ilusión, porque la vida, por su naturaleza, es impredecible y fluida. El ego tiene una habilidad sorprendente para mantener nuestra mente en constante ocupación, como si no pudiera tolerar la paz o la quietud. Incluso cuando todo parece estar bien, el ego se las ingenia para crear preocupaciones, para inventar problemas donde no los hay. ¿Cuántas veces hemos sentido esa inquietud, esa sensación de que algo podría salir mal, incluso en los momentos más tranquilos? Ese es el ego en acción, incapaz de aceptar el momento presente tal como es, siempre buscando algo que corregir, algo que temer. Este hábito de preocuparnos constantemente nos aleja de la paz interior, de la capacidad de disfrutar plenamente del aquí y ahora. El ego se alimenta de nuestras preocupaciones, manteniendo nuestra mente ocupada en lo que podría pasar, en lo que podría salir mal, en lugar de permitirnos simplemente ser. Es como una rueda que no deja de girar, siempre en movimiento, siempre en alerta. El ego tiene una forma muy astuta de mantenernos atrapados en un ciclo interminable de victimización y culpabilidad. ¿Te has encontrado alguna vez pensando que siempre te pasa lo mismo? Tal vez sientas que siempre acabas en relaciones donde te sientes incomprendido o que en el trabajo nunca se te valora lo suficiente. Este es el juego del ego. Nos hace creer que somos víctimas de las circunstancias, que el mundo está en nuestra contra y que no tenemos el control sobre nuestra vida. Pero aquí está la verdad. El ego se nutre de este sentimiento de victimización porque le permite evitar la responsabilidad. Es más fácil culpar a otros o al destino que mirar dentro de nosotros mismos y reconocer que, en muchos casos, somos nosotros los que hemos creado las condiciones para que estos patrones se repitan. Es el ego el que nos mantiene ciegos, repitiendo los mismos errores, atrapados en la ilusión de que somos impotentes. Y luego está la culpabilidad, la otra cara de la moneda. Cuando el ego no puede culpar a otros, nos hace culparnos a nosotros mismos. Nos dice que somos los responsables de todo lo malo que nos sucede, que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos ser felices. Este sentimiento de culpabilidad es otro mecanismo del ego para mantenernos atados a su control. Sin embargo, cuando comenzamos a ver este ciclo por lo que realmente es, una construcción del ego, podemos empezar a liberarnos. Podemos tomar las riendas de nuestra vida y romper con estos patrones repetitivos. Reconocer que tanto la victimización como la culpabilidad son ilusiones creadas por el ego es el primer paso hacia la verdadera libertad. Para trascender el ego, hay un camino que todos debemos recorrer: el despertar de la conciencia. Este despertar no es un evento único ni un logro que se alcanza de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, un viaje que requiere valentía, honestidad y, sobre todo, una disposición para ver más allá de las ilusiones que el ego ha creado para nosotros. El primer paso en este despertar es cuestionar nuestras intenciones. Es muy fácil caer en la trampa de creer que nuestras acciones y decisiones están guiadas por motivos puros, pero si miramos más profundamente, a menudo descubrimos que están influenciadas por el deseo de validación, control o aprobación de los demás. Pregúntate, ¿por qué hago lo que hago? ¿Estoy actuando desde un lugar de amor y autenticidad o desde un lugar de miedo y necesidad de control? Una técnica poderosa para comenzar este cuestionamiento es la práctica de la autoobservación. Toma un momento al final de cada día para reflexionar sobre tus pensamientos, palabras y acciones. Observa sin juzgarte. Simplemente toma nota de lo que ocurrió. ¿Hubo momentos en los que sentiste que actuabas desde el ego? ¿Qué podrías haber hecho de manera diferente si hubieras estado más consciente de tus intenciones? Esta práctica diaria de autoobservación nos permite reconocer patrones egoicos y, con el tiempo, comenzar a desmantelarlos. Otra herramienta esencial en este proceso
es la meditación. La meditación nos ayuda a aquietar la mente y a ver con mayor claridad lo que normalmente se oculta bajo la superficie de nuestras preocupaciones diarias. A través de la meditación, aprendemos a distinguir entre la voz del ego y la voz de nuestra verdadera esencia. Una técnica sencilla que puedes usar es la meditación de atención plena o mindfulness. Solo necesitas unos minutos al día para sentarte en silencio, enfocarte en tu respiración y observar cómo los pensamientos y emociones van y vienen sin aferrarte a ellos. Un curso de milagros nos ofrece una valiosa perspectiva en este proceso de despertar. Nos enseña que el ego está basado en el miedo y que este miedo nos mantiene atrapados en una percepción distorsionada de la realidad. Para superar el ego, debemos aprender a ver el mundo a través de los ojos del amor y la unidad, en lugar del miedo y la separación. Esto significa dejar de buscar el cambio en los demás y, en su lugar, enfocarnos en nuestro propio cambio interior. ¿Cómo hacemos esto? Comienza por dejar de culpar a los demás por lo que sientes o experimentas. Cada vez que sientas que alguien más es responsable de tu sufrimiento, pregúntate, ¿qué parte de mí está creando esta experiencia? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Al cambiar nuestra perspectiva, pasamos de ser víctimas de las circunstancias a ser creadores conscientes de nuestra realidad. Otra técnica poderosa para despertar la conciencia es la práctica del perdón, tal como lo enseña un curso de milagros. Pero este no es el perdón convencional, donde uno se siente superior por haber perdonado a alguien más. Es un perdón que reconoce que, en realidad, no hay nada que perdonar porque no hay separación. Todo lo que experimentamos como conflicto externo es un reflejo de un conflicto interno. Al perdonar, nos liberamos a nosotros mismos del rencor y con ello, liberamos a los demás de nuestras expectativas y juicios. Finalmente, la clave para superar al ego y despertar la conciencia es vivir con intención. Esto significa ser consciente de cada elección que hacemos, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Pregúntate constantemente, ¿estoy actuando desde el ego o desde mi verdadera esencia? Cuando comenzamos a vivir con esta intención, el cambio se produce de manera natural. Ya no necesitamos esforzarnos tanto por cambiar a los demás o por controlar las circunstancias externas. En su lugar, nos enfocamos en cambiar nuestra percepción. Y desde este cambio interno, nuestra realidad externa comienza a transformarse. A medida que nos volvemos más conscientes de nuestro ego, comenzamos a vivir con más autenticidad, más paz y más amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Gracias por acompañarme en este viaje de introspección y autoconocimiento. Espero que estos puntos te hayan brindado claridad y te inspiren a seguir despertando tu conciencia, dejando atrás las trampas del ego. Si te gustó este video y sientes que fue útil, no olvides darle like y compartirlo con aquellos a quienes creas que también les podría ayudar. Tu apoyo es invaluable. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal Potencial de Cambio. Aquí encontrarás más contenido para seguir creciendo, sanando y viviendo desde tu verdadero ser. Recuerda que juntos podemos crear un cambio real en nuestras vidas y en el mundo. Así que, nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y sigue cultivando tu potencial de cambio.